tres motivos principales por los que las personas no ven el anime de One Piece. 1, porque tiene más de 1000 episodios. 2, porque es un anime. Y 3, porque supuestamente el estilo es espantoso. Lo que deriva a 3 tipos de personas. Están los que ven el anime de One Piece, los que ven One Piece y los que ven el live action. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Yo soy Arlu, soy fan de One Piece, llevo viéndolo la mitad de mi vida y pues hoy es 5 de mayo. ¿Sabes qué se celebra el 5 de mayo? Dice Wikipedia que la victoria de México sobre Francia en la batalla de Puebla. No es eso. El 5 de mayo es el cumpleaños de Luffy, el protagonista de One Piece. Pues este es el primer video del canal oficialmente hablando de One Piece y es la primera vez en mis 3 años como ilustradora dibujando los personajes de mi serie favorita. Es increíble. Primero que todo vamos a aclarar que estos 3 que mencioné al inicio son muy diferentes. One Piece es la adaptación al anime estrenado el 20 de octubre de 1999 de su obra homónima del mangaka Eiichiro Oda. Actualmente cuenta con 1103 episodios emitidos, que además tiene numerosas películas, especiales, videojuegos, etc. One Piece es un proyecto desarrollado por fans. Yo no lo he visto, pero ellos prometen ahorrarte 137 horas de relleno o el 45% de la animación, algo así. Consiste simplemente en que agarraron la obra original del anime de One Piece y pues le quitaron todo este relleno. Escenas alargadas, etc. Y por último, la adaptación live action de Netflix que fue supervisado por el mismo Oda, la cual pues fue un éxito y atrajo incluso a un nuevo público a consumir el anime. Y sí es cierto que son más de 1000 episodios, pero primero que todo debes conocer su estructura. One Piece se divide en 2 partes. Primero tenemos la primera parte, valga la redundancia, el mar de la supervivencia, y después el último mar, o lo que conocemos nosotros, la saga de los supernovatos y la saga del nuevo mundo. Estos 2, díganse sagas, 2 partes, no sé, como le quieran decir. En el medio entre los 2 tenemos el time skip. ¿Ok? Son 2 años que van de los episodios 517 al 597 y en esos episodios vamos a ver a Luffy chiquito y una serie de cosas. No es relleno, ahí pasan cosas muy importantes y no solo con Luffy, también con el resto de los personajes. Dentro de One Piece hay sagas. ¿Qué son las sagas? Temporadas, como las temporadas de cualquier serie. En las sagas tenemos el East Blue, que es lo que adapta el live action. Seguido tenemos Arabasta, la Isla del Cielo, Water 7, Thriller Bark y La Guerra en la Cumbre. Es decir, que la primera parte de One Piece tiene 6 sagas y va hasta el episodio 517. Y a su vez, estas sagas están constituidas por arcos, donde hay arcos muy famosos en internet que destacan muchísimo, que son el arco de Marineford y el arco de Enies Lobby, entre otros arcos. Ahora, la segunda parte de One Piece, el último mar, o sea, el nuevo mundo, las sagas son la isla Yojin, Dressrosa, Polycate Island, Wano y la saga final, donde nos ubicamos actualmente, que evidentemente también cada una de las sagas tiene sus respectivos arcos. ¿Qué es un arco? Un arco no es esto. Un arco es un arco narrativo o argumental, o sea, son subtramas dentro de la historia. Entonces, One Piece tiene sagas que son temporadas y tiene arcos. ¿Qué pasa dentro de las sagas? En las sagas hay una problemática común, hay un villano principal y hay un misterio a resolver. Eso es clave en cada una de las sagas de One Piece. Pero ¿qué pasa también? Cada arco argumental o narrativo tiene esos mismos principios. Tiene una problemática, tiene un villano y tiene un misterio a resolver. Y a veces no se resuelven los misterios y vas cargando misterios desde el arco número 1 de la saga número 1. ¿Entienden? Y todo esto constituye el universo de One Piece. Todo se conecta, todo es un puzzle, todo es One Piece. Y no te puedes saltar nada, porque todo es importante. Cuando se acabe One Piece, no digas que no te dije que vieras One Piece. Entendiendo la composición y estructura de la serie, podrás entender que es imprescindible que veas íntegramente el anime. One Piece, sin lugar a dudas, y eso no tiene discusión, es la historia mejor construida en este mundo. Es una historia viva, la cual te mantiene a cada uno de sus personajes en desarrollo. Y lo que muchos llaman relleno, la mayoría de las veces son flashbacks de estos personajes que te ayudan a entender su construcción, y no solo de los protagonistas, hablo también de los antagonistas, de los personajes secundarios,
incluso de los personajes fantasmas, de los cuales ni conoces, hay arcos argumentales de ellos. Que sí, es cierto, hay historias que se repiten, pero no tanto como las N veces que Itachi desvivió a los Uchiha en Naruto. Eso sí, hay arcos de transición, pero los arcos de transición son eso, es una transición entre uno u otro. Dentro del arco principal, de la trama principal, no se afecta en nada. ¿Qué es lo que todo el mundo habla de One Piece? Hablan de la construcción de mundos, de la construcción de cada uno de sus personajes, de sus escenarios que son espectaculares. Simplemente cada isla a la que llegan los Mugiwaras es diferente, tienen personas diferentes. ¿Saben cuántas razas hay en One Piece? Muchísimas. No las he contado, pero hay muchísimas razas en One Piece. Cada uno tiene su propio reino, tiene su propia historia. Otro hecho por el cual yo recomiendo íntegramente el anime es porque muchas veces ha pasado que las personas obvian cosas que luego Oda en el futuro, en el episodio 200 pasó algo y tú no te percataste, no lo viste, lo ignoraste y viene a ser trascendental en el episodio 1000. Esto es algo que todos los fans de One Piece lo repetimos, pero es muy cierto. ¿Qué pasa con el live action? Que el live action, al ser live action, valga la redundancia, se va a demorar muchísimo en llegar al nivel actual donde está One Piece. Entonces, sinceramente, no tiene mucho sentido decidirse únicamente por el live action y dejar toda la historia por la borda, porque el anime se va a acabar antes de que terminen de adaptar todo el live action, y simplemente cuando todo el mundo descubra los misterios que estamos cargando hace 25 años, pues ya no va a tener sentido, no va a ser lo mismo, no va a ser la misma experiencia. Si fuera en otro momento no digo nada, pero en este momento que es la era del internet, va a ser muy extraño que cuando llegue el final o cuando se empiecen a revelar las cosas verdaderamente importantes dentro del mundo de One Piece, alguien no se entere. Yo misma estoy atrasada en el manga y no he parado de ver todas las teorías alrededor de los últimos acontecimientos en el capítulo de la semana pasada. ¿Por qué? Porque estoy en redes sociales y evidentemente es muy difícil no enterarse de las cosas y no hacerse spoilers. En One Piece no hay muertes. En One Piece han fallecido personajes, muy pocos personajes, porque no es la tendencia del escritor. Sí sufres, o sea, sí hay momentos dramáticos, sí hay momentos para llorar por cosas que suceden, porque lo mismo te identificas con un barco que por un travesti, por un perro. Son momentos que te da la serie llenos de emociones que hacen que tú te identifiques con estos personajes. No estoy diciendo que mueran, simplemente estoy diciendo que se crean estos eventos dramáticos, pero aún así no es traumático. Creo que One Piece solo tiene 2 hechos traumáticos hasta la fecha, que todo el que ha visto One Piece, si estás viendo este video y viste One Piece, sabrás de lo que te estoy hablando, pero aún así con el paso del tiempo, sobre todo uno de estos 2 hechos, que hasta el sol de hoy a mí me duele, obviamente estoy hablando de la muerte de un personaje, ese personaje aún vive dentro de One Piece. Ese personaje, a pesar de que ya en la línea temporal no está vivo, él está presente, porque Oda se ha encargado de que no se olvide de que ahí esté. Y es que esto es muy bonito, porque supuestamente no morimos hasta que somos olvidados, ¿no? Pues esta filosofía se maneja muchísimo dentro de One Piece, como que mientras tengas a las personas presentes, pues esas personas están vivas y están contigo. Y eso no pasa únicamente con estos personajes desvividos, sino con otros personajes que al inicio de la serie vas viendo a medida que Luffy va avanzando en la trama, en la historia, en el tiempo, en el paso de las islas, y tú crees que no los vas a ver más, y no es así. Esos personajes están ahí, tienen su propia historia y por momentos se retoman y podemos ver sus actividades que están haciendo, porque cada uno de los personajes de One Piece tiene su historia y tiene su presencia en la obra. Otra de las cosas muy buenas que tiene One Piece es la banda sonora. One Piece ha tenido la misma banda sonora desde que comenzó hasta la fecha, y eso es algo muy bueno, porque eso te permite conectar más con la serie, con los personajes, con la trama. Hay momentos en que ya por las bandas sonoras tú sabes lo que va a suceder, y eso es muy bueno, porque te crea una inmersión mucho más completa y disfrutas mucho más de la animación. La experiencia se enriquece mucho más. Respondiendo a una pregunta o una solicitud, o no sé cómo decirle, que me estuvieron diciendo el otro día por el chat en vivo, o sea, por un en vivo que hice cuando estaba haciendo esta ilustración. Una cosa que no tiene One Piece el día de hoy,
y por ahora no hay parejas y no hay romance entre nakamas. O sea, los nakamas son esos, son amigos, y la tripulación son todos amigos. Todos ayudan, todos se complementan, todos están ahí para el otro, pero no hay romance entre ellos. Ni entre ellos, ni de ellos con otros personajes, porque no es el objetivo de la serie. Y yo siento que a modo general es una de las mejores cosas que tiene, porque no te desvirtúa de lo principal. Que en One Piece lo principal es resolver los misterios que hay dentro de One Piece. Con eso tienes más que suficiente para engancharte desde el inicio, donde ellos están buscando el tesoro que no es un tesoro o que no se sabe qué cosa es. Y Luffy es el mejor protagonista que hay en el anime. Luffy no es ni el más poderoso, ni es el más habilidoso, ni el más inteligente, ni nada. Pero Luffy tiene la mejor empatía que hay en toda la historia del anime. Luffy es el personaje que da lo mismo que tú seas, te va a aceptar, da lo mismo que tú seas, te va a ayudar. Y One Piece se compone de estos momentos. Se compone de momentos en los que primeramente Luffy está buscando nakamas para hacer su propia tripulación, porque él está solo y sabe que él solo no puede, porque él mismo lo dice, no es bueno en nada. Él no sabe cocinar, él no sabe navegar, no sabe llevar el barco, no sabe hacer nada. A cada isla que Luffy llega, pues siempre hay un problema, como lo expliqué anteriormente, y él se va a dar la tarea de resolver ese problema por eso, por la empatía que tiene hacia las personas, hacia el más débil. Pero ojo, Luffy no desmerita a nadie, Luffy no sobresale por encima de nadie, es decir, él no es autosuficiente, ni es un personaje prepotente para nada. Es un personaje completamente puro, completamente ingenuo y completamente empático. Entonces, no te pierdas de esta historia, no te pierdas de este personaje. Actualmente el manga está entrando en momentos bastante prometedores, que por supuesto vamos a saber muchas cosas, primero por el manga que por el anime, porque el anime va más atrasado, eso es normal. Del cierto que ves One Piece, a que le des la oportunidad y que no la desaproveches porque queda muy poco tiempo. Sin más, yo soy Arlu, me despido y nos vemos en un siguiente video. Bye.